vamos a conversar con líderes sindicales de las farmacias, con Mauricio Acevedo, el expresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, y Sergio Rojas, presidente del sindicato número 1 de las farmacias ahumadas. Entiendo que son las farmacias ahumadas y las farmacias Salcobrand en específico las que están en cuestionamiento hoy en día, y eso tiene que ver justamente entonces con sus trabajadores y con que podrían irse a paro, lo que finalmente, por supuesto, sería una situación muy compleja para muchas personas, pero que también, me imagino, tiene que ver con la justicia en que sus... Perdón, casi se saca la movida de los chiquillos. No sé quién es quién. Mauricio Acevedo, ¿eres tú, Mauricio? Muy bien. Les pido, por favor, que se acerquen más, porque están demasiado lejos de la mesa y estén muy cerca del micrófono, que también lo pueden traer más hacia sí. Sí, son micrófonos que... son unidireccionales, se llama esto, entonces por lo tanto hay que estar bien cerquita y bien unidireccional para que se escuche. Don Mauricio, don Sergio, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación de venir acá a hablar de este tema que nos encontramos trascendental, así que le agradecemos especialmente por venir y que nos cuenten un poco qué pasa con este tema de los medicamentos, que estamos en una situación delicada, ¿no? Respecto de la canela. Hay varios asuntos que la canela, ¿no? ¿Se acuerdan de la canela? Es cuando se le ofrece plata para que vendan más un producto que otro. A ver, ¿quién empieza, don Mauricio, don Primero, Sergio? Cuéntenos, Mauricio, de qué se trata esto y cuáles son las condiciones de trabajo que ustedes están reclamando que tienen que mejorar. Bueno, lamentablemente hoy día 2 de las 3 grandes cadenas de farmacias estamos enfrentando una inminente huelga producto de la indolencia de nuestro empleador, quienes nos están ofreciendo solamente 84 pesos y 381 pesos para colación y movilización, después de haber estado en los días más duros de la pandemia en primera línea. Los trabajadores de farmacia estuvimos en todos los momentos, jamás dejamos de abastecer a la comunidad y ha sido una responsabilidad nuestra como trabajadores de cara a la comunidad, porque somos trabajadores de la salud, aunque lamentablemente no siempre así lo somos considerados, porque recuerden que hace muy poco se legisló respecto de los días de permiso, de descanso para los trabajadores de la salud pública. Sin embargo, los trabajadores de la salud privada quedamos fuera de esa iniciativa parlamentaria. Entonces, hoy día el reclamo es justamente, y además, una advertencia tanto a la comunidad como a las autoridades políticas, porque esta inminente huelga de 2 de las 3 grandes cadenas de farmacia van a arrastrar consecuencias de salud pública, porque en el caso particular de Salcobrand, hoy día cuenta y tiene prácticamente 5 convenios exclusivos de entrega de medicamentos, de venta de medicamentos GES. Lo que significa que esos pacientes se van a ver imposibilitados en una eventual huelga, solo en el caso de Salcobrand, más después nos va a comentar Sergio respecto de Ahumada. Claro. Entonces, esto es algo que incluso la semana pasada ya lo advertimos con una carta formal al superintendente de salud, la situación que vamos a vivir, que estamos viviendo hoy día los trabajadores de Salcobrand y Farmacias Ahumadas, que ojo, no quiere decir, porque aquí estamos dejando fuera Farmacias Cruz Verde, que es otra de las 3 grandes cadenas, no quiere decir que los trabajadores de Cruz Verde estén en una situación de privilegio, claro, o que estén ellos contentos, que no estén pasando ellos están en la misma situación. La dificultad o lo distinto es que ellos no están en negociación colectiva hoy día. O sea, pero déjeme aclarar algo antes, ¿sí? don Mauricio. ¿Coincidieron las negociaciones colectivas de Salcobrand y Ahumada? Así es. Habría sido lindo que se aprobara la nueva constitución porque tendríamos negociación ramal y podrían estar negociando los 3. Pero ustedes se lo perdieron, votaron en contra, rechazaron, ahí tienen. No, bueno, esto es una ellos, no ellos. Sí, una oportunidad. No digo ellos, no digo ustedes. Sí, estoy molestando. La gente que ahí votó rechazo. Fue una linda coincidencia, en realidad. Claro. Sí. Porque en realidad una linda desde el punto de vista que estamos unidos en algún momento se podía dar. Como federación lo habíamos pensado, que las 3 cadenas, hoy día, que son el monopolio de la farmacia acá en Chile, pudieran estar en una negociación todos juntos. Eso es casi con cara, si uno logra negociación ramal, sería fantástico. No, claro, entonces eso le da un plus tremendamente grande. Si no ganamos el rechazo, como dice ahí, estimado Estingo,
Yo creo que estamos dando una muestra hoy día de que puede haber unidad. Sí. Yo soy optimista siempre en este tipo de temas, a pesar de que igual uno anda súper nervioso con todo lo que sucede, porque hay muchas familias atrás. Nosotros ya sostuvimos una huelga el 2010, que no fue de las mejores, no sé si ustedes lo recuerdan, pero desde el punto de vista de lo que ganan los trabajadores. Claro, porque además les cuesta mucho a ustedes aparecer en la prensa tradicional, porque generalmente estas farmacias son auspiciadores de la prensa, ¿no? Eso es un tremendo punto, porque lamentablemente en Chile, y justamente en la nueva Constitución, habríamos tenido una tremenda solución a ese problema, porque hoy día efectivamente Salcobrán está auspiciando todos los programas y uno de los matinales más vistos de la televisión. Entonces, eso de verdad es un problema para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, que lo que buscamos es justamente equiparar la cancha, que en el fondo las utilidades de los empresarios se repartan con justicia. Si el señor Luis Enrique Yarur, el costo de nuestra negociación colectiva le costaría solo 3 días de utilidades. No te puedo creer. Entonces es vergonzoso que el señor Luis Enrique Yarur hoy día simplemente le diga a los trabajadores: ustedes se merecen 84 pesos de movilización y 381 pesos de colación. Es impresentable que nos siga ocurriendo esto y que la prensa, y que esto no sea considerado violencia. Esto es muy violento lo que nos está pasando, porque incluso nosotros efectivamente no quisiéramos tener que llegar a la huelga, porque entendemos como trabajadores responsables de la salud las consecuencias que van a tener los miles y miles de pacientes. El problema es que nos están llevando, y lo estamos advirtiendo a las autoridades, aquí se tiene que hacer cargo. Tienen que terminar con miles de vicios que lamentablemente las autoridades políticas no han querido terminar por alguna razón. Lo hicimos miles de denuncias en los gobiernos anteriores, especialmente en el anterior. Pero ahí siguen incumpliendo. En Chile es más barato no cumplir la ley que cumplirla. Pero eso es para algunos chilenos privilegiados, que son ese 1%. Claro. Pero la gran mayoría, si no cumplimos, nos quitan la casa, nos embargan, y eso es terrible. ¿Hassan? No sé si Hassan quiere hacer alguna pregunta específica, pero a mí me gustaría preguntarle a Sergio cuáles son las demandas específicas de Ahumada, porque hay algunos matices entre Salcobrán y Ahumada. Bueno, en realidad cuando uno hace... O más o menos lo mismo. Sí, mira, las demandas son netamente para responder a las necesidades diarias que tiene cada trabajador. Perfecto. Sobre todo hoy en día, en tiempos de pandemia, que hemos pasado estos casi 3 años de puros problemas y puras penurias, en donde los trabajadores de farmacia han sido fieles con la empresa, o sea, lo han dado mucho. Es un sacrificio tremendo. Y hoy día, que no quieran reconocer eso, da mucha rabia. Prácticamente cuando uno hace un proyecto de negociación colectiva, ellos lo único que responden es a la locomoción y a la colación. Y nosotros no vivimos solamente de eso. No. ¿Cierto? Hay muchos otros temas, hay muchos otros pagar beneficios. Otras cosas que han subido, pero impresionante. Y la subida y los porcentajes que le dan a cada uno de ellos es paupérrimo. O sea, llega a dar vergüenza el tema. Y como decía Mauricio, son cadenas, empresas grandes que ganan mucha plata. Sobre todo, bueno, no vamos a ponernos en una balanza a ver cuánto gana cada uno, porque Salcobrán es una empresa que todavía se puede, entre comillas, puede decir que es nacional. Nosotros estamos en una transnacional que es muy potente en el tema económico. Por lo tanto, que nos digan que no tienen plata. ¿Ahumada es de una transnacional? Claro, World Green Alliance Bus. ¡Wow! No, es que está en 25 países del orbe, o sea, no es menor. Si ustedes averiguan el tema que tiene que ver, esta cadena tiene mucha plata, una espalda económica tremenda. En cambio, Salcobrán es de la familia Yarur. De la familia Yarur. Lo dijo Luis Enrique Yarur particularmente. Claro, que no deja de tener menos plata, pero imagínense que... por favor. Oye, si hay noticias del 2018, observaron cuántas farmacias ahumadas. Más de 70 locales, farmacias. Claro. Invirtieron más de 35 millones de dólares solamente para despedir gente y para remodelar locales. Para eso tienen plata. Claro, para que tú tengas que pasar por los pasillos y te lleves otras cosas, ¿no? Pero cuando se trata de darle las gracias a los trabajadores por todo el sacrificio hecho en todos estos tiempos y que de alguna manera han levantado, al menos Farmacia Ahumada, porque ha estado, si ustedes lo ven, en la misma calle, a mí yo que trabajo 32 años en Farmacia Ahumada, he visto el cambio tremendo que han habido estos últimos 10 años, se podría decir, para no ponerle un poco más. Mira. Pero es terrible lo que está pasando en las cadenas.
Hassan. Terrible. Hassan, desde allá del estudio 284. Cuéntenos, por favor. La excusa no tenemos plata es la excusa que dan las empresas. Perdón. Esperamos un poco, Hassan, perdona. Que no estaban con los audífonos. Ahora sí que sí. Ahora sí puedes preguntar. Hola, sí, estoy desde el estudio 523, que queda muy lejos, por eso tenemos que hablar con audífonos. Todavía estamos conscientes de COVID, así que pensamos en los foros. Claro, la excusa de que no tenemos plata es una excusa que las empresas dan en malos tiempos, es una excusa que dan en buenos tiempos. Ahora, es evidente que hay una situación compleja económicamente hablando a nivel mundial y están aumentando los costos para todas las empresas. Eso es real. Sin embargo, si uno piensa en el sector farmacéutico en Chile, el sector de la distribución de medicamentos, ¿ya? El tema de la competencia que existe en ese sector es muy bajo, el nivel de competencia. Y cuando hay menos competencia, los precios son más altos y los márgenes de utilidades son más altos también. O sea, acá la excusa, esta empresa tiene muy bajas utilidades, si vamos a aumentar los costos dando más trabajo, más dinero a los trabajadores, eso nos va a hacer ir a la quiebra. Es una evidente falsedad, porque las utilidades del sector, porque es un sector donde en el pasado han estado coludidas las empresas, actualmente, y por eso la Fiscalía Nacional Económica ha hecho estudios y ha hecho condena, pero en realidad, incluso cuando no hay colusión explícita, son tan pocas las empresas que están en el sector que pueden implícitamente hacer colusión, o sea, subir los precios de todas formas, y no hay la presión competitiva para bajarlas. Entonces están en una situación donde sí pueden pagar mayores salarios y no están dispuestos a hacerlo, porque lo que ocurre es que sus márgenes, que son altos ahora, en los buenos tiempos son muy altos. Entonces, acá, entre tener un margen muy bueno y uno bueno, prefieren mantener lo muy bueno a costa de los trabajadores que van a estar en esas condiciones. Ahora, mi pregunta es, dentro de esa situación, donde ustedes saben que la empresa sí podría pagar más y no está dispuesta a hacerlo, ¿cuál es la estrategia para el futuro? ¿A dónde están dispuestos a llegar para enfrentar este problema? ¿Se ha visto de parte de la gerencia alguna apertura a algo más razonable? Bueno, la verdad es que por de pronto no hemos tenido ningún acercamiento. Ellos no han manifestado ninguna consideración respecto de las pretensiones de los trabajadores. Pero aquí yo creo que hay algo súper importante y tú lo comentaste respecto de la colusión. Los trabajadores hoy día nos estamos uniendo en una futura negociación ramal. Escúchanos, señor, te rogamos. Nosotros nos unimos para defender los derechos de los trabajadores y de los pacientes clientes. Y estos señores de Salcobrán, Ahumada y Cruz Verde se coluden para meterle la mano al bolsillo a la ciudadanía e incluso a sus propios trabajadores que, como bien lo comentábamos en principio, se han sacado la mugre, han sido primera línea, han arriesgado la vida de los propios trabajadores, pero también de sus familias. Muchos trabajadores dejaron, y trabajadores especialmente, porque son las que representan más del 70% de la fuerza laboral. Los vendedores, la primera línea. Exacto, la primera línea. Entonces, muchas de ellas nos comentaban que dejaban a sus hijos solos en plena pandemia, que pasaban semanas que no los podían ver por el riesgo al contagio. Muertes de trabajadores. Entonces, de verdad... Hubo muertes de trabajadores, dejémonos de cosas. Hubo muertes de trabajadores de farmacias contagiados por los clientes respecto de lo que pasó en la pandemia. Eso es cierto. Y también hubo trabajadores que no volvían a su casa, lo está explicando. Eso también es cierto, don Mauricio está diciendo. Los trabajadores de farmacias no volvían a su casa por riesgo de contagiar a sus propios hijos. Eso también es un hecho real. Pero además el hecho real es que las farmacias ganan mucho dinero. Absolutamente. Las cadenas ganan mucho dinero. Y ustedes tenían que comprarse los implementos también, ¿es verdad eso? En muchos casos sí, bueno, la mayoría de los casos, en un principio había un desorden tremendo, las empresas no se hacían cargo del tema, el tema del acrílico que va en el mesón, sí, fue idea prácticamente de los trabajadores, claro, de las organizaciones. O sea, llamando a los propios zonales, supervisores, etcétera, a los mismos gerentes que se hagan cargo de la situación, porque... el que está atrás del mesón es el que va a sufrir todas las consecuencias. Y costó un mundo el tema
Y no solamente eso, guantes, mascarilla, etcétera. Las farmacias son pequeños supermercados al día de hoy. Dejaron de ser aquel que expende remedios. Y eso también es para ganar más dinero a costa de los trabajadores, que son los que tienen que estar cobrando todas estas otras cosas y no solamente remedios. Porque son convenios. Entonces, por ejemplo, tienen convenios con, no sé, los militares. Ya vamos a poner un ejemplo medio rebuscado, pero ejército. Es real, el ejército. Entonces, ¿cuál es la idea? Te cobran menos por los medicamentos, pero te hacen comprar crema. No, si son verdaderos supermercados, tienen hasta bebidas, ¿o no? Venden de todo. Exacto, agua, chocolate. Bueno, en ese tema hay que profundizar todo el tema de lo que están mencionando. Las farmacias hace mucho tiempo que dejaron de ser un centro de salud propiamente tal. Sí. Es prácticamente un comercio adicional, ¿cierto? Donde la farmacia, claro, tiene el nombre de farmacia, pero dentro de ello hay un montón de cosas. Pueden existir las cosas de tocador y champú y crema, etcétera. Pero también en algún momento quisieron meter otros productos que no tienen nada que ver con farmacia, como vender quino, por poner un ejemplo. Porque al final, al final sí. No te puedo creer. Los seguros, hoy día nosotros los trabajadores estamos obligados a vender seguros, a vender las tarjetas de las respectivas empresas, y incentivan la venta de productos que la gente no necesita. Eso está penado por ley, como bien dice Sergio. En Ley de Fármacos 1, que estuvimos 6 años luchando para terminar con los incentivos a la venta de medicamentos, hoy día los disfrazan y ellos siguen generando riqueza y, peor aún, generando gastos adicionales que la gente no necesita a través de las estructuras de sueldo. Denuncia que hemos hecho como federación desde el año 2014. Entonces es impresentable que al día de hoy, ejemplo, Cruz Verde, 4 locales que el año 2017 se le cancelaron los permisos de funcionamiento, hoy día cumplen, pero el 99% de sus sucursales no cumplen, y lo mismo Salcobrán y lo mismo con la famosa canela, que son los incentivos. Esa es la famosa canela, incentivos, que de hecho ayer fuimos nuevamente a sugerencia de la autoridad del MinSal a presentar una nueva denuncia. Llevamos más de 20, 30 denuncias y ya presentamos otra más porque nos manifiestan que van a salir a fiscalizar. Pero ojo, también nos ha manifestado el día martes, hicimos un punto de prensa, el día lunes, perdón, un punto de prensa con parlamentarios de la Comisión de Salud, y ellos se comprometen a salir a fiscalizar en su rol, porque como parlamentarios, como diputados, tienen también facultades fiscalizadoras. Sí. Y está esa posibilidad de que en los próximos días, si es que la autoridad que se comprometió, hay que decirlo, pero esperamos que se cumpla, que vamos a salir a fiscalizar con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados junto a los trabajadores. A mí me están contando acá de una persona a la que le prestan un descuento justamente que tiene que ver con el ejército, y de 40.000 pesos que vale supuestamente su anticonceptivo, le quedan 15. Y que le dicen que le dan ese descuento para que no tengan guaguas las mujeres que están en el ejército. Te pasaste. Realmente encuentro que es el colmo. Bueno, dicho sea de paso, disculpe, dicho sea de paso, hoy día Ejército, esta semana, pasó a ser parte de un convenio de farmacia humana, que lo tuvo mucho tiempo atrás. Volvieron. Por lo tanto, claro, volvieron. Por lo tanto, hoy día se van a encontrar con una situación compleja si es que llegamos a una huelga para ello. ¿Cuándo es el plazo para votar en la última oferta? Tengo 2 preguntas. Tenía esa pregunta, ¿cuánto era el plazo? Y también pregunta mucho la gente qué pueden hacer para ayudarles en esta huelga, digamos, mientras todavía no entran a la huelga, todavía no hay votación de última oferta. Si van a huelga, por ejemplo, no ir a comprar, preguntan el público. Ya votamos. De hecho, más del 90% de participación, mismo porcentaje. Más del 90% de participación, genial. Y aprobación de huelga de los 2 sindicatos. O sea, van a ir a la inspección del trabajo, a esa instancia de negociación. Hoy día nosotros estamos ya en la mediación obligatoria. Ya tuvimos una reunión ayer con la ¿mediadora? La mediadora. Yeah. Y vamos a tener mañana una jornada maratónica. Esperemos que salgan las lucas. Mediación obligatoria de acuerdo a la ley por ser farmacia. No, en general. No, que se solicita, se votó la huelga, se votó la huelga, entonces cualquiera de las dos partes puede solicitar la mediación. Sí, lo sé. Soy abogado laboralista. Lo que pasa es que hay algunas instituciones que incluso no pueden ir a huelga en materia de salud. En la Constitución actual la ponen, es una cosa terrible. Porque tiene que tener turno ético, eso, ¿no? No, eso siempre lo hacen por buena leche que son. Pero en materia, la nueva Constitución establecía que todos tenían derecho a huelga
sin importar, con las excepciones muy chiquititas, pero ahora hay muchos que no pueden ir a huelga porque la Constitución y la ley lo establece, pero la mediación, claro, obligatoria, si una de las partes lo pide, tienen que ir. Sí. ¿Ya fue pedida en ambos casos? Los dos sindicatos, de hecho, nosotros hoy día a las 2:30 ya tenemos la primera reunión de mediación con el empleador. Yeah. Y él tiene que ir. Y él tiene que ir. La próxima semana, miércoles y jueves, ya estaríamos en la eventualidad de no llegar a un acuerdo efectivamente a los trabajadores en la calle y con las consecuencias que ya hemos manifestado. Entonces, ¿hasta cuándo están dispuestos ustedes a estar en huelga? Lo que sea necesario. Sí, la huelga no tiene plazo. La huelga no tiene plazo, o sea, son 30 días y a partir de ahí después la gente puede tomar. Volver. Pero de todas maneras nosotros vamos a ir día tras día evaluando la situación. Nosotros esperamos y hacemos un llamado a la comunidad que primero que todo que entiendan que esto no es responsabilidad de los trabajadores. En el caso particular de Salcobrán, aquí hay un señor con nombre y apellido y la verdad es que uno tiene que ser súper responsable en esto. Hay un señor que ha generado riqueza. El año 2021 el señor Luis Enrique Yarur ganó más de 14.500 millones de utilidades solo en Salcobrán. Y la cifra bastante alta para este señor Luis Enrique Yarur en el BCI, que tiene muchas empresas. Entonces, de verdad, no hay justificación para que los trabajadores hoy día tengamos que hacer efectiva la huelga, porque no es un problema de recursos, no es un problema económico. Y lo mismo de Farmacia Ahumada. Aquí hay un problema mayor de responsabilidad o irresponsabilidad de uno de los empresarios más acaudalados de Chile. Hay preguntas del público. Ella, Lisana, pregunta, ¿quién autoriza a una farmacia para vender seguros? Porque es un servicio financiero finalmente, sí. ¿No? ¿Seguro? Son las cosas que en este país ocurren incomprensiblemente, que permiten que a los trabajadores incluso porque, a ver, una de las cosas claras que hay que dejar hoy día acá, y gracias por esta oportunidad, porque hoy día los trabajadores de farmacias no estamos protegidos, porque se tiran la pelota entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Claro, entonces, que cosa más extraña. No se norma efectivamente, porque a pesar de que con ley de fármacos 1, a partir del 14 de febrero del año 2014, la farmacia es un centro de salud, sí. Por ley, sí. Artículo 129. Entonces, me parece impresentable que hoy día se permitan este tipo de cosas que además generan incentivos y perjuicios, presiones y amenazas y castigos. Y ojo, un dato súper relevante, Salcobrán, el año 2020, en plena pandemia, a partir de mayo, junio del año 2020, imponen un nuevo modelo de contrato, nuevamente disfrazando la famosa canela o incentivos perversos de la estructura de sueldo. Y trabajador que no firma ese nuevo modelo, que no firmó ese nuevo modelo y que al día de hoy sigue ocurriendo, trasladado, castigado, discriminado. Denuncia que hicimos, pero claro, las inspecciones del trabajo no tienen facultad sin cumplir la ley. No tienen la misma facultad del Ministerio de Salud de clausurar o cancelar los permisos de funcionamiento. Esa es lo que nosotros les exigimos a las autoridades políticas. Si van a adoptar un castigo, que sea ejemplificador y que efectivamente haga cumplir la ley. Que no sean medidas de un par de pesos, porque, claro, aquí poner una multa, pero que finalmente, claro, ¿a quiénes les duele? A la pequeña y mediana empresa. Si hablamos como autoridades, si se habla a la autoridad de la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa, bueno, entonces también hagamos lo mismo cuando hay un castigo para las grandes empresas, que sea un castigo equivalente a los ingresos que reciben y al daño que provocan. Si hoy día estas grandes cadenas de farmacia están provocando un daño terrible, porque tiene que ver con la salud de las personas. El GES tiene que ver con la vida de las personas, son medicamentos crónicos. Si la gente no los compra, se muere. Es así de simple. Entonces, las autoridades políticas tienen que hacerse cargo. No pueden hacer oídos sordos. Y no ayer, o sea, no mañana, hoy. Sí. Hoy tienen que salir a fiscalizar, porque el daño que va a provocar esta huelga inminente de los trabajadores va a ser catastrófico, inédito en Chile. Cecilia de Lira dice, con la nueva constitución habríamos podido ir al CERNAC, dice. Sí, un CERNAC que habría fiscalizado y multado. Daniela Gómez pregunta, te hace una pregunta a ti, Sergio, dice, ¿cuántos años lleva el dirigente de Ahumada y por qué en su cargo ha dejado que pase de forma paulatina la precarización? ¿Y por qué lo culpan a él? Por eso se lo estoy preguntando a Sergio para que... Es buena pregunta, es una excelente pregunta, porque se está dando mucho, no solamente en la farmacia. O sea, nosotros como dirigentes igual nos hacemos cargo de la problemática, más no tenemos todas las herramientas para que
terminar con esos vicios y con ese abuso. Porque finalmente cuando empieza una precarización en cualquier negocio, ya sea el supermercado o la farmacia, ya al trabajador le presentan un contrato que no sea ventajoso para él, lo va a firmar, no quiere perder el trabajo. Es cierto que tenemos que tener una potencia más grande como organizaciones de trabajadores. Tenemos que unirnos, y esto no es nuevo. Los trabajadores hoy día, recién en el tema de del comercio, con la Alianza del Comercio, nos estamos uniendo para hacer una fuerza común para terminar con la plurifuncionalidad, con la precarización y que se está dando. Efectivamente, la pregunta es muy buena, quizás no tenemos las herramientas todavía, porque si uno lo reclama, ¿qué es lo que hace finalmente? Las autoridades pueden multar, como decía Mauricio, pero no van a cortar ese vicio tan tremendo que se está presentando hoy día con mucha intensidad, y esa es una realidad. Pero hay que frenarlo. Mucho vicio de plurinacional. Yo quisiera complementar. Funcionalidad, por ejemplo, una cosa terrible. Está prohibido por ley la plurifuncionalidad, porque la ley incluso se supone que tienen que tus funciones están determinadas. Pero mira, quiero profundizar un tema que a nosotros nos ocurrió y me parece que también a Sarcobrán. Nosotros hasta hace un tiempo atrás teníamos un cargo de vendedora de belleza, que era la que estaba a cargo de las cremitas y todos los cosméticos, todo. Cierto, y de hecho tenían hasta como un mesón aparte. Justamente, de la noche a la mañana, las despiden, yo creo que más del 90%. ¿Quién se hace cargo de ese trabajo? Los propios trabajadores. ¿Cierto? Y que no están pactados los contratos. Y de voz de uno de los propios directivos de ellos, que eso significa, tiene que haber sostenibilidad, no podemos hacer otra cosa, tenemos que echar mano al otro trabajador para que haga el trabajo, porque finalmente el negocio se puede ir a la un tercero, pero eso no es una realidad. Y termino al tiro, porque en realidad es doloroso que lo digan de una forma tan abierta, que finalmente ellos lo que están haciendo hoy día, en el caso de Farmacia Ahumada, es que la rentabilidad que dé hoy día y sostener el trabajo también tiene que ir para las ganancias de los accionistas. O sea, primero los accionistas, después te sacrifico a ti como trabajador, y si me alcanza algo te doy, si no, nada. Sí, yo quisiera complementar un poco respecto a la pregunta que, tal cual como señala Sergio, es una pregunta bastante recurrente de algunos trabajadores, pero eso también pasa un poco por la falta de oportunidad que tenemos nosotros de poder visibilizar el trabajo que a diario realizamos. Sí. Nosotros hemos hecho una cantidad de denuncias, pero ni se imaginan, como bien dice Sergio, desde el año 2014, desde que se legisla con la ley 20.724, ley de fármacos 1, comenzamos con el tema de poner nosotros, pocos trabajadores en Chile quizás lo han hecho, poner los sueldos de los trabajadores en la mesa. Y eso finalmente trajo costo a nuestra propia gente. Y por eso que debe haber mucha gente molesta, porque claro, porque efectivamente es una práctica bien poco convencional, por decirlo de alguna manera elegante. Que efectivamente termina, y siendo bien concreto, termina metiendo la mano en el bolsillo a los pacientes. Y eso nosotros lo denunciamos como trabajadores de manera muy responsable. Pero finalmente, ¿qué nos pasó? Que las autoridades terminaron endosándonos la responsabilidad a nosotros, la comunidad endosándonos la responsabilidad a nosotros, cuando fuimos nosotros los que pusimos el tema en la mesa para que nos pagaran sueldos dignos. Hoy día, en esta huelga inminente, seguimos poniendo nuestro trabajo, nuestra dignidad, el respeto de cara a la comunidad. Pero ¿qué pasa con las autoridades de uno y de otro sector? No se hacen cargo, nos dejan solos, denunciamos. El tema de la pandemia, tuvimos que cerrar locales, pero en algunas comunas nada más. Porque claro, para el sector oriente las inspecciones del trabajo no nos hacían caso. Cuando había un mismo tema, en distintas inspecciones tenían distintas maneras de enfrentarlo. No cancelaban, no cerraban los locales. Yo lo voy a contar. El inspector del trabajo responde a un director nacional del trabajo. Ese director nacional del trabajo responde al ministro del trabajo. El ministro del Trabajo responde al presidente. ¿Quién estaba de presidente en aquella época? Don Sebastián Piñera Echeñica, que va a su amigo Yarur y todos sus amigos. Nosotros en la propuesta de nueva constitución pusimos que la inspección del trabajo fuera autónoma. Votaron rechazo, no me hagan responsable a mí. De hecho, el rechazo generó más abusos a la clase trabajadora, sin duda, y aún duele la poca conciencia de tantos compatriotas si la idea es protegernos y cuidarnos los unos a los otros. Me quedo con ese comentario final. Yo lo lamento mucho, pero el público, está, con muchas ganas de ayudar, como sea, nuestro público, de ayudarlos en su huelga, digamos, para que sea lo más exitosa posible, y al menos mientras ustedes estén en huelga, no ir a comprar
a estas farmacias. Eso es lo que está poniéndose de acuerdo el público, digamos. Y las redes sociales, que nos apoyen en las redes, hoy día que nos apoyen en las redes sociales. Estamos etiquetando con nombre y apellido al verdadero responsable del problema sanitario que nos vamos a enfrentar como país en los próximos días. Don Luis Enrique Yarur. Luis Enrique Yarur con nombre y apellido. ¿Y el gerente general de su empresa? Bueno, el gerente general hasta hace poco, que era Miquel Ingravalo, ítalo venezolano, tiene un subrogante hoy día que es chileno, se tendrá que hacer cargo, porque ya muy poco tiempo. Ya. Pero la diferencia no es que haya una diferencia tremenda entre lo que le pasa a Sarcobrán y a Farmacia Ahumada. Sí. Pero la verdad que es para llenar un poquito el tema que quiero dejarlo claro. No es que esta gente de Farmacia Ahumada no esté ganando plata, y eso saben todos perfectamente, que las cadenas todas ganan. Lo que están haciendo ellos es recuperar lo que han invertido y mal invertido por una pésima administración estos últimos 6 o 7 años. Y ese es el tema que tiene Farmacia Ahumada. Increíble. Y los trabajadores pagan todas las consecuencias. Pagan los platos rotos de una mala administración. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Les agradecemos a ambos, Mauricio. Claro. Gracias a ustedes. Álvaro, ¿no? Mauricio y Sergio. Mauricio, perdón. Agradecer. Y sí. Sergio, muchas gracias por estar aquí esta mañana y conversar con nosotros y contarnos este tema. Las puertas están abiertas acá en La Voz de los que Sobran para seguir informando. Agradecer el Muchas espacio gracias. que nos dieron a nosotros los trabajadores, sobre todo de farmacia, que son un rubro muy, muy sensible, como lo decía Mauricio, así que me imagino el público, la ciudadanía debe estar muy, muy preocupada por el tema, que porque pasar, no es sí. menor. Los trabajadores nos unimos para luchar y no vamos a ceder en nada. Ojalá. Muy bien. Muy y que bien. sea negociación ramal. Eso, cuando son las 12:22 terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de La Voz de los que Sobran. Chau, chau. Gracias por